Creo que es uno de los grandes de la pintura vasca. Un artista que sobre todo es pintor. Y además, como pintor, es un gran corredor de fondo. No hay ningún pintor que yo conozca en el mundo que dibuje de esa manera y que trate el material de esa manera. Tal vez, además de ser un pintor de Bilbao, sea desde los últimos años el pintor de Bilbao. Tú ves un cuadro de García Arbuín y dices, es García Arbuín. Creo que domina mucho la técnica, que es un gran maestro. Emplea en muy pocas ocasiones el color verde. Yo no sé por qué es así. Un tío noble, un tío campechano. Una persona que a pesar de tener 80 años, un poco irradia actividad. Que sabe conocer las cosas de esa manera tan rica que proporciona el saber disfrutarlas también, ¿no? Le conoces un poquito más y vamos, y es que te mete en el bolsillo y eres amigo para toda la vida. Iñaki García Arbuín es un pintor bilbaíno, pero vamos hasta las trancas. Nació en la calle Iparraguirre, era hijo de un trabajador del noticiero bilbaíno y a pesar de que nunca tuvo antecedentes familiares en torno a las artes de la pintura, él siempre sintió un poderoso deseo de pintar, pero desde niño. Vamos, lo de los grafitis de ahora no es nada comparado con lo que hacía Iñaki cuando era pequeño y salía de la escuela de Cervantes, donde cursaba sus primeros estudios, y se iba, por ejemplo, a pasar sus ratos de ocio a la catequesis de la parroquia de San Vicente. Emborronaba todas las paredes que podía con aquellas tizas. Bueno, ¿qué? Bien, ¿no? Pero no, coño, aquí le veo. Siempre le ves algo. Estos cuadros tienes que coger al final y decir, acabo y a la mierda, porque como siempre ves algo, como si, pues tienes que, en el momento tienes que decir, se acabó. Si lo sigues mirando, siempre puedes mejorarlo. Mira, es una gozada esto, pintar aquí. Pintar aquí es una gozada. Yo conocí a Iñaki García Arbuín cuando hizo, y no sé los años que hace ya de esto, una preciosa exposición en Illescas, una galería mítica de Bilbao, que la llevaba Antonio Otaño. Yo acudí a ver esa exposición y me quedé realmente sorprendido de lo que vi. Yo antes no sabía nada de Iñaki García Arbuín. Y viendo la obra que estaba expuesta en aquella galería, dije, este es un pintor. Pero además un pintor con mucha personalidad. Y además de tener mucha personalidad, con una paleta riquísima. Es un pintor que si tiene una manera sólida y sabia de pintar, es porque ha aprendido en algunos de los pintores más sabios de la tradición, como por ejemplo el Greco o Goya, que son pintores que han ejercido mucha influencia en su pintura y que han hecho que esa pintura sea muy sólida porque está basada pues en elementos muy contrastados, ¿no? por la historia del arte. Lo que pasa es que mientras en Goya hay una referencia moral siempre, unas pretensiones de educación o de transmitir un mensaje, en Iñaki lo que hay es sobre todo un gusto por la estética, ¿no? Por el placer puro de pintar, ¿no? Ya siempre me gusta a mí pintar sobre una base muy rica, un soporte fuerte muy rico. Entonces, yo lo que hago es trabajar las telas en blanco a base de empastarlas mucho, meter mucha pintura. La misma tela coge, como más con el peso, se coge más potencia. Claro, cuanto más defensa tenga lo que es el lino, pues lógicamente tiene más garantizado y más protección de la pintura. Entonces, cuando yo voy pintando con manchas, no hago las manchas de cualquier, como caigan, ya voy intentando hacer ya manchas
X según lo que voy a pintar en plan abstracto, haciendo manchas que son cuadros abstractos. Pero en eso está injertado, o al revés, en la vanguardia está injertada esta tradición. En cualquier caso, la mezcla pues es la que da esa solución, ¿no?, de excelente pintura, de seguridad, ¿no?, en la manera de expresarse que caracterizan la obra de Iñaki. La verdad es que es súper sorprendente cómo pinta, porque él decía, mira, tengo una idea, ahora mismo, al día que llegue a pintar con él, ¿no?, a la mañana, me dice, yo tengo una idea, y empiezo, ¿no? Entonces yo veía un cuadro, de repente todo negro, de repente cambiaba todo, pero todo el cuadro otro color, pero de repente aparecía un trocito que se quedaba sin pintar, entonces quedaba un negro ahí, y de repente aparecía luego otra capa encima de eso, de ese otro color, y él va haciendo como velando capas una detrás de otra, de tal manera que más que mezclar el color en la paleta, que también, los mezcla en el propio cuadro en la medida de que va velándose un color encima del otro. Cosa que la gente luego cuando los vemos no lo apreciamos. Aquí tengo este rojo, bueno, que luego, porque ya le he matizado, esto está, ahora no hay mucha luz aquí, pero si te fijas tiene una cantidad de las tierras que salen por debajo, ¿ves? Los carmines, los rojos, porque claro, como voy metiendo a base de veladuras, de transparencias, voy empastando ligeramente a base de muchas manos, pues me va saliendo toda esa cantidad de tonos, de esta riqueza de tonos, de tonalidades, que tiene, fíjate, esto es un tambor, tiene una riqueza de lo que es el empaste, y sobre esto, aparte de eso, me está sugiriendo ya por formas, Y sobre todo, cuando yo voy a pintar, no sé si voy a pintar lo que sea, si me voy a pintar cosas de figuras ya me está sugiriendo muchas veces, yo lo que he hecho ya, este ejemplo, esto lo he panchado con idea posiblemente de pintar alguna cosa de las cosas que hago sobre Carmen, ¿no?, que donde domina el carmines y los rojos. Pues ya me sale solo el cuadro, este es solo el que está ahí ya. El hacer en Iñaki García Erguín es fundamental, es básico, ¿no? La pintura de García Erguín desde siempre, desde que yo lo conocí, en los años 60, ha sido una pintura muy sensual, ¿no?, muy para la retina, muy para el placer de ver. Es una pintura basada en algunos pintores de moda en aquella época y, por supuesto, en su maestro Lorenzo Solís, ¿no? Y en este que está medio a hacer, mira, aquí ves más, que está bien también así, pero para mí, por ejemplo, todavía pues le meteré más pasta, a este le meteré más, todavía más, pero entonces fíjate esto, si yo quiero hacer aquí ahora mismo un Toledo, un paisaje de un pueblo castellano, Toledo, pues prácticamente, mira, aquí, esto sí está hecho ya. Y en este momento, y además luego hay un ritmo, ¿no? Es el ritmo de mi mano, porque claro, lo importante de mi pintura sí también se caracteriza, aparte de lo que es los colores, la paleta, es el ritmo que doy yo, porque yo soy pintor de brochazo, de brocha gorra, ¿no? Y entonces todo tiene un ritmo. En sus trazos, en su gesto, tiene una forma de pintar, utiliza los colores muy bien, utiliza las gamas de tierras espectacularmente bien, consigue sensaciones muy buenas, tanto en su época más figurativa como en una época más abstracta. Yo creo que está muy cerca de la figuración, pero yo creo que lo utiliza de tal manera que podría ser un pintor abstracto perfectamente. Y que ha llegado al resumen y al brochazo, y bueno, y lo último que le he visto hacer, tonos, tonalidades, texturas, y es lo que va buscando cada vez más minimalista, que es lo más difícil. La manera de García Erguín es absolutamente única, absolutamente única. Esa forma en círculos, esos ritmos largos hacia el centro. En realidad ya estoy pintando desde el principio. Y paro, pues cuando hay que parar, pues se para, ¿no? Porque muchas veces estás pintando con una idea, con un tema que quieres que llegue hasta ahí. Pero si en la mitad se te ha quedado ahí, déjalo. Y vete a otra tela, mejor, ya pinta otra cosa. Fue por el UBA, que tiene la Galería Z, que me dijo un día, oye, ¿por qué no pintas un poco de aquí, de los puertos?
algo antes, pero me había visto de antes, había visto notas pequeñas y cosas, ¿no? Venía con los bártulos aquí, y he pintado de natural, poniendo el caballete, el puerto y por ahí, pintando muchos de natural, y ese de la fábrica está pintado así. Y luego las figuras, muchas figuras, yo dibujaba, hacía muchos dibujos, entonces empezaba a hacer fotos, porque hasta entonces yo no tenía máquina de fotos, hacíamos todos dibujos, ponía los colores que quería, y luego ya hacía toda la cosa del tema de figuras, lo hacía en el estudio, lógicamente, ¿no? La perspectiva es desde la terraza de la Chanda, claro, tienes debajo la cofradía, bueno, y tienes una perspectiva sobre todo, sobre el puerto, sobre el muelle y sobre la gente, ¿no? O sea, eso que si estás abajo, porque tú estás abajo, la visión de las figuras es plana casi, no ves nada. Ves los que tienes delante y se acabó. En cambio, desde arriba, pues ya tienes otras visiones, y ves, además de arriba descubres cómo son grupos, los corros que se hacen, los grupos, y vas viendo los barcos cuando van viniendo y todo, ¿no? Vives de otra forma, pues nada más con esa pequeña altura. Bermeo es el primer hito dentro del año de García Arwin que lo propone la Diputación. Sí, pues la iniciativa surge de un grupo de amigos, de un círculo de personas que proponen el que ven necesario hacer una retrospectiva o un homenaje en torno a la figura de Iñaki García Arwin, porque consideran que es un pintor reconocido, que es un pintor además muy vinculado a Bilbao y a Vizcaya, y que va a cumplir 80 años, y creen que es el momento bueno para plantearse este homenaje a un pintor como él. Nos pareció oportuno que fuera Bermeo, porque Iñaki ha pintado mucho en Bermeo. Casi te diría que fueron sus primeras pinturas al aire libre serias. Hizo todo el tema de la lonja de Bermeo, que dio origen a no solo a un tema monográfico, sino dentro de ese tema monográfico a varias cosas. Y coincidía con la inauguración de la Torre Ercilla, que la Diputación estaba rehabilitando, ¿no? Yo estuve en la exposición de Iñaki a cuenta de este homenaje de Bermeo. No había visto yo nunca las marinas y sardineras y cosas que había presentado allí, y dije, joder, Iñaki, qué bueno, además eres el mismo. Desde hace 50 años, ahora eres el mismo. Que Bermeo me caló mucho y me enseñó mucho, sobre todo a la hora de las figuras, de trabajarlas. Entonces, para mí me parece que es un paso dentro de lo que la pintura, al margen Bermeo o no Bermeo, como cuadros, yo creo que son cuadros importantes míos, ¿no? Los que me ha sugerido el movimiento de la cofradía, ¿no? Y aunque esto lo vea uno que no sabe lo que es Bermeo, cofradía o qué es, sí que vean el cuadro en sí como es, yo creo que son cuadros que me pueden representar a mí perfectamente en cualquier parte del mundo, ¿no? Es un artista que enseguida mira hacia París, va a París, entra en contacto con las corrientes pictóricas del momento, pero él no se desprende de la figuración en ningún momento, ¿no? Siempre la tiene ahí como referencia. Y desde luego de toda esa generación de artistas coetáneos suyos es el más importante de ellos, ¿no? En el momento en que aparecen
en Vizcaya concretamente, una figuración nueva, como puede ser la suya, la de García Barrena, la de Agustín Ibarrola, son todos contemporáneos, la de Toja, por ejemplo. Cuando ellos empiezan a hacer esto, pero no desde un punto de vista académico, sino tratando de modernizar la pintura, pues hay que entender que no existía nada, que el gusto generalizado en esa sociedad de ese momento era muy tremendo, muy académico y muy reaccionario, y que tuvieron que luchar desde unos lugares verdaderamente muy básicos y muy extremos. Supieron también compaginar la influencia de los movimientos vanguardistas que pudieron ver en Europa, en París sobre todo, con los clásicos. Esa gestualidad y esas emociones en sus momentos le hace pintar una figuración más tradicional, como puertos, como cosas así, y luego se va haciendo más exquisito, más sensible con el color, utilizando una gama mucho más corta, que es una serie que tenía antes de playas, que era muy sorprendente. Sus murales son gesto puro, o sea, todo lo que ha hecho para Carmen, para el Atleti de Bilbao, todo eso es muy gestual. Es un artista, yo creo que muy emocional. Yo he pasado por muchas épocas, he tenido muchas influencias como todos los pintores, pero si hay un hilo que une toda mi pintura, que es la paleta. Yo no he cambiado nunca de paleta, pinto con los mismos colores que cuando empecé a pintar, los mismos. Y no me he movido de esa paleta para nada, a no ser que unas experiencias que hice una vez con los colores verdes, porque yo no uso verde de... ¿Por qué no usas verde? Pues que no lo necesito, el verde, para mi forma de pintar, mis colores, como me apoyo en los ocres, en las tierras, en los carmines, pues no necesito el verde. Y si cuando quiero pintar, y cambio, si quiero pintar verde, pues yo he hecho cantidad de cuadros que son verdes puros, que no hay verde, porque tienes los azules, los amarillos, los ocres, los negros, ahí sale todo. Romper, el verde te mancha la paleta, en una palabra. Hay pintores de los franceses, la paleta francesa, que usa se apoya en los verdes, en los azules oscuros y los verdes, para conseguir los negros. Y claro, y podéis hacer maravillas, no te de lo que es Cézanne. Pero quiere decir que luego tenemos nosotros la pintura española, que más que todo, que los apoyamos más en los negros, sobre todo, carmines y negros. Es una pintura muy gestual, la que yo conozco en los años 60, sorprendente porque aúna dos aspectos que a mí me gustaban mucho en aquella época ya, que son, por un lado, el gusto por el procedimiento, los procedimientos pictóricos, el uso de veladuras, de frotados, de tocar luego con la pasta, el toque sutil, la longitud exacta de la pincelada, una pincelada circular siempre, con un ritmo circular buscando el centro, y todo eso me recuerda mucho a esto, Pancho Cosío, Novillo, aunque hay distancia también, pero todo tiene que ver en cuanto al color, ese sentido de los ocres, de la pintura negra, esa pintura gris muy matizada, ¿no? Todo aquel mundo que estuvo tan de moda en los años 50, 60, 70. Él es una persona con una enorme formación, con una técnica muy poderosa, y al mismo tiempo, como ha bebido en tantas fuentes, ha conseguido una síntesis tan perfecta de todo lo que él ha ido asimilando, que esa es la mayor audacia, cuando de repente en un cuadro te puedes encontrar reminiscencias de Goya, o cuando en un cuadro te puedes encontrar reminiscencia de los lumínicos mediterráneos. Audacia. Entonces, es muy importante, como en un piano las notas están en su sitio y la mano va a la directa, pues aquí es lo mismo. Si yo tengo la colocación de los colores van siempre iguales. Mira, yo parto desde el blanco, que está aquí, voy a los amarillos, que generalmente uso dos, el limón y el cadmio, y luego me voy a las tierras. Generalmente la tierra siena natural es la que más uso, ¿no? Y luego, por el otro lado, del blanco de aquí viene por la zona fría, que es el azul ultramar y el negro. Y luego de aquí ya voy a los rojos. Los rojos pueden ser del vermellón, que es un tono puro en sí, que no se puede conseguir con otra cosa. Y luego ya paso a lo que es el color base mío, que es el color garanza oscuro, que es el color clásico del Greco y de todos los pintores españoles, ¿no? Se apoyan mucho en él. Si esto está limpio, el cuadro estará limpio, porque la paleta es fiel reflejo del cuadro. Al final, esto es lo que es eso. Esta es una paleta pequeña, porque uso para cuadros pequeños aquí en telas, es muy cómoda, ¿no? Porque no pesa
y te viene muy bien, ¿no? Pero claro, luego ya cuando he hecho obras grandes ya, pues tienes que usar paletas grandes, no, generalmente tableros. Tengo con estas mesitas con ruedas que tienen los televisores, ¿sabes? Pues ahí pongo una tabla ahí grande y con eso la voy corriendo. La voy llevando, como tiene ruedas, pues voy con ella. Como los futbolistas. Sí, sí, la bohemia. Ha tocado casi todos los géneros, ha tocado el retrato, ha tocado el paisaje, ha tocado la abstracción, ha tocado series temáticas como Carmen, el jazz de Nueva Orleans. No es una pintura complicada de entender, de ver, pero siempre desde un punto de vista pues, de mucha calidad y luego pues, esa vitalidad, esa actividad trasladada pues, a una obra verdaderamente muy amplia, muy amplia. Por tradición, por lo que pinta, por lo que hace, te puede gustar más o menos algunas de sus obras, pero siempre encuentras algo. La serie que más se le ha resistido ha sido una de las que ha trabajado más creativamente en ella, ¿no? Y con dibujos previos y con historias, como eso es la serie negra del jazz, ¿no? Que bueno, él lo vivió en Nueva Orleans y allí hizo apuntes, hizo dibujos y luego lo trasladó al venir aquí a cuadros muy grandes. Se le ha resistido porque es más difícil de colocar y de poner, ¿no? Esas series son muy interesantes porque en ellas va desarrollando un poco ese registro suyo de pintor con variantes, ¿no? Incluso en la paleta cromática, Iñaki García Erguín es un pintor un poco atípico, que se escapa, digamos, de la característica paleta vasca de grises, verdes suaves y azules, ¿no? Tradicional desde finales del siglo XIX, ¿no? Que es la paleta tal vez más adecuada para describir las tonalidades del País Vasco. Hoy acaba de hacer una exposición a la Galería Tavira. En aquella época era cuando empezaba a hacer de los cielos, bueno, y los paisajes de Castilla y tal que hacía, que eran rozando la abstracción, ya, ¿no? Casi, ¿no? Y había un cuadro amarillo, de los amarillos fuertes de Albero, color Albero, que era como un cielo casi abstracto, ¿no? En realidad era un cielo, pero bueno, como no tenía más motivos, pues parecía abstracto, ¿no? Para mí no son abstractos, son figurativos totalmente, pero bueno. Entonces, este cuadro lo compró Ilus Iturri, que era el director entonces de La Riega, y pasó un tiempo y me dice, ya que mira, el cuadro me vamos a hacer con ese cuadro tuyo, vamos a hacer una Carmen, me vas a hacer una Carmen, vamos a hacer. Y con de base el cuadro, si me lo tienes que poner ese cuadro, que sea el cuadro el escenario entero.
Sobre eso vamos a meter las figuras, tenemos que diseñar las figuras y los colores que tú pongas, o sea, tus pinceladas las vamos a transformar en figuras con trajes, cada figura que se la mete. Y dije, bueno, tú estás loco, ¿cómo me vas a meterme en este lío? ¿No? Pero bueno, Iturri era cuando se le metía una cosa en la cabeza, pues total que nada, me metí en el mundo este de la pintura, de la gran pintura, porque claro, son telones de 20 metros por 14, ¿no? Y ya, pues dije, pues allá voy. Y a partir de ese momento, Luis Iturri e Iñaki García Arwin empiezan a colaborar. Pero claro, la colaboración va a ser escenográfica, básicamente, es decir, el gran telón, en donde un pintor, y aquí podríamos volver al tema de la audacia, se tiene que encontrar no con el gran formato, sino con el grandísimo formato. Es decir, hay que meterse igual con 200 metros cuadrados de tela, que va a ser el telón, ¿no? Entonces, aquí yo quería poner un negro, ponía aquí un negro, y aquí ponía un rojo y aquí un blanco, y luego lo iluminaba otra figura ahí en oscuro, y la otra poníamos igual iluminada, o sea, luego jugaban las luces, cada luz. Teníamos que marcar con tiza, pues en el suelo, los sitios donde se tenían que poner cada figura, lógicamente. Y más, que el problema era con los cantantes, que los cantantes quieren estar cuanto más cerca de la corbata, como se llama, adelante, para que se les oiga mejor. Y entonces ahí de repente entra un Iñaki García Arwin que ha pintado siempre de caballete, que ha utilizado una técnica e incluso unos instrumentos pictóricos, pinceles, etcétera, etcétera, brochas, y tiene que sustituirlo absolutamente por lo que podríamos llamar la brocha gorda, algo que ya había hecho Goya en su época, y con brocha gorda y unos punteros él va derramando las pinturas y va consiguiendo los colores que Luis Iturri le había sugerido. Si tu le veux, je danserai pour toi maintenant, pour toi seul. Ah, voilà, mes castagnettes. Aquello se va a convertir en algo que él no ve, Iñaki, pero que cuando se producen los ensayos en el teatro, es decir, aquellos telones que él había pintado, básicamente abstractos, como consecuencia de los efectos lumínicos, se convierten en algo deslumbrante. Esto se pinta en una nave, y en la nave yo tenía una planta así, arriba una planta para subir y ver viendo el resultado de cómo por dónde tengo que, cómo va la cosa, ¿no? Pero claro, luego, cuando se cuelga en el escenario, esa es la sorpresa, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y luego mucho más cuando iluminas, claro, porque es que sigues pintando hasta el final, sigues pintando hasta el último foco, ¿no? Estás pintando, porque claro, las luces, los colores, pues se mueven, reaccionan según la luz. ¿Y podías retocar después de verlo con las luces? No, eso no se puede retocar, no. La única forma de retocar es a base de luz. Entonces vi que aquello resultado era tan pictórico, tan goyesco y tan pictórico, dije, esto lo tengo que hacer, llevar al lienzo. En el momento en el que se hace la ópera Carmen, el Museo de Bellas Artes de Bilbao entra a considerar la posibilidad de que de aquellos grandes telones se podía derivar una suite, una serie, para poder exponer el museo. Y resulta que esto lo vio, no sé cómo sí, en el estudio un día vino entonces Jorge Barañarán, que era el director del museo, le encantó el tema y hicimos una exposición con estas obras en el museo. Aquella exposición que hizo de Carmen en el museo, esa forma, esas apariencias semi-abstractas, ¿no?
pero con aquellos difuminados, aquellos barridos constantes, ¿no? A base de linaza, a base de aceites, ¿no? arrastrando la pintura, ¿no? Y difuminando unas cosas con otras, creando sensaciones súper sutiles, ¿no? Esa peculiaridad de crear círculos, ¿no? Con crear curvas con el pincel, es único, personal. Cuando termina la exposición, yo le voy a visitar, ya teníamos mucha relación, yo le voy a visitar al estudio y le digo, ¿cómo te va, Carmen? Y me dice, muy bien, pero estoy preocupado porque me está atrapando de tal manera que estoy obsesionado. Y le dije, bueno, esa es la misión de Carmen, endemoniar. Carmen, la heroína, es endemoniarte, es llevarte al infierno. Tú tienes posibilidad de irte al infierno o de salvarte, tú verás, pero para salvarte lo que tienes que hacer es no volverle la cara, de ninguna manera. Y él se quedó con la copla, de alguna manera, y empezó a pintar, y me dice, es que a mí me gustaría completar o complementar lo que habíamos hecho para el Museo de Bellas Artes. Y le dije, pues adelante, oye, adelante, pero sin más. Pasaron algunos meses y acudí de nuevo al estudio y empecé a ver cosas. Y dije, aquí lo que hay es una exposición tremenda. Que bueno, después de eso, que querer me sobra, claro. Yo los últimos cuadros que he pintado son los de 4 metros, de Carmen. Bueno, pues una gran exposición que hice, donde pude colar mucha obra, fue en la maestranza de Sevilla, que nos invitaron los maestrantes, me hacían una sala de maestrantes en la Plaza de Toros, y allí colgué una cantidad de obra también muy importante. Y así es como se presentó Carmen, una ópera pintada por García Argüín, que así la titulé. Se presentó en la Maestranza de Sevilla con un éxito formidable, era el marco ideal. Y esa misma obra luego fue patrocinada por Iberdrola ya, a Madrid. En la Sala de la Caja Ahorros de Navarra pusimos esa exposición también. Carmen, desde el año 1990 hasta el año 2010, se pega 20 años pintando Cármenes porque, oye, píntame un Carmen, hazme un grupo de Carmen, oye, no sé qué, y no vas a exponer más de Carmen, y Carmen, y Carmen, y Carmen, ¿no? Al final, pues, cuando se liberó de los Cármenes, esto me lo ha confesado él, dice, fue, pues eso, una auténtica liberación, porque estaba ya hasta aquí de pintar Carmen. La segunda de las actividades que se planteó fue un poco el poder recoger toda lo que era la obra de Iñaki García Ergüín en una retrospectiva, una exposición que intentara, porque realmente era imposible por toda la cantidad de obra que tiene Iñaki García Ergüín, era imposible, pero por lo menos que intentara dar una visión completa de lo que era el pintor y lo que era el artista, ¿no? Yo desde el primer momento vi claro que la forma de organizar
una obra tan grande y tan poderosa en una sala pequeña, para lo que es, no es pequeña, la sala es muy hermosa, pero para presentar una antología de García Erwin todo se queda pequeño. Entonces, desde el primer momento tuve claro que había que organizarlo temáticamente. Me encantó. O sea, fue como un reencuentro con toda su obra, repasar desde los trabajos más iniciales a sus últimos trabajos. Faltaban cosas, faltaban las referencias a sus grandes murales que ha hecho y ha dejado en la ciudad, pero su pintura siempre te aportan cosas. A mí me encanta ver pintura, ¿no? Pero lo de Iñaki, que te quedas con etapas, con épocas. Es muy interesante conocer la obra en vida de un artista y su trayectoria, sobre todo cuando tienes 80 años que tienes para un rato para leer o para ver, ¿no? Y luego además las conferencias sirvieron también para profundizar más allá de lo que es una simple exposición, y ya luego yo creo que la guinda la pusieron las propias visitas guiadas que Iñaki García Erwin hizo a la exposición de la Sala Ondare. Fue su padre el que le inyectó bilbaínismo a Iñaki García Erwin. Él era el linotipista del Correo Español. Bueno, pero claro, yo he conocido pues, cómo se hacía un periódico desde el principio, desde la linotipia hasta todo, ¿no? A los 10 años ya vio su primera corrida de toros en la plaza de Bilbao. Pero el padre de García Erwin tenía otro sobresueldo que solo daba el hecho de ser portero en San Mamés y también en el frontón Euskalduna. Cuando él estaba en la puerta, lógicamente iba Iñaki y entraba en todos estos espectáculos gratis. Todo, claro, eso ha sido, lo vi, claro que sí, claro que ha mentido mi pintura, porque yo pensaba que, por ejemplo, el fútbol tenía un aspecto artístico, como de ballet, de conjunto, además de colorido y todo, que no se había hecho bien. Lo que es el movimiento del juego, el balance, el choque, todo eso estaba sin hacer. Entonces me hice los 15 murales estos, pues ya desarrollé un poquitín del mundo de las casetas hasta la copa, y luego un homenaje a la gente, porque ahí hice unos cuadros que he visto por ahí, algunas fotos ahora, pero de la gente, de la general con los paraguas, que se llenaba una hora antes, había un partido todo de paraguas, y hice un mural de ellos, ¿no? Y luego de las casetas, pues cosas que yo tenía permiso para entrar en la caseta, ningún equipo ha permitido entrar un pintor, un fotógrafo, un pintor a las casetas. Yo tengo fotos muy íntimas ahí, ¿no? Y eso también lo pinté, por ejemplo, entre ellos el motivo del Padre Nuestro, porque se ponían antes de salir al campo, se ponían así en círculo y iba rezaba un Padre Nuestro. Y eso también, el cuadro está reflejado ahí todo, con la manita, sí. La diversidad de la obra de Iñaki García Erwin, es decir, los varios temas que ha ido tocando a lo largo de su vida, conciernen mucho, y eso es algo que me gustaría destacar muy positivamente, conciernen mucho a su ciudad y a la vida de su ciudad. Tienes todos los cuadros de Lepanto con los retratos de Alejandro, que vendía periódicos, y muchos otros personajes populares que han pasado por la vida bilbaína. Bueno, Alejandro nace para Iñaki García Erwin porque Iñaki García Erwin
era un gran frecuentador del Café Lepanto en la plaza de Pedro Guillor, y allí Alejandro era un personaje muy típico, vendía lotería todo el día y el periódico Hierro por las tardes. Era un personaje singular, un hombre que no tenía una capacidad normal, pero que, sin embargo, era muy curioso, divertía a todo el mundo, hincha acérrimo del Athletic de Bilbao, muy taurino, y tenía un físico también muy peculiar. Pues bueno, Alejandro le tuve que pintar por narices, porque es que es una pintura entera, ¿no? Pinté un cuadro, primero, que es el más clásico, el que más ha viajado y ha vivido y tiene más historia, que es el que ha estado en la antológica, ¿eh? Pero luego he pintado más, lo pinté, porque una de las veces estuvo él, que no tenía la dentadura mal, tenía la dentadura hecha, y solo tenía un diente que le salía por aquí, y era esperpéntico, ¿no? Entonces le pinté otro cuadro con el diente así, que ese se vendió también, porque todo lo que pintaba Alejandro se vendía. Y luego el Correo Español, cuando hizo el 75 aniversario, querían un cuadro, les hice otro cuadro para el Correo, que ya con el Correo Español, con una bufanda roja, me acuerdo, y una chaqueta blanca, etc. Y ese cuadro, el extraordinario del 75 aniversario, fue toda la plana, primera plana. Yo conozco 3, mejor dicho, conozco 2, los conozco bien, pero luego hay otros que el propio Iñaki tiene guardados en el estudio y que me prometió que igual algún día lo sacaba una exposición de Alejandros. Él quería torear. Entonces, un domingo a la mañana, un día a la mañana, organizamos la becerrada en particular. Aquello fue, el tío ponerse delante del becerro, bueno, era como un gato, ¿eh? Fue de risa. Y entonces yo una de las veces le hice una foto, una de las veces que estaba citándose con la capa, le hice una foto, él tenía la costumbre de poner los dedos así, siempre que hacía así. Y entonces, así, con una cara de miedo, le hice una foto fenomenal. Y tengo un cuadro ahí, que lo tengo aquí, así grande, se ve el becerrito, todo flaco el pobre, y él con una cara de espanto, bueno. Y ese lo tengo yo, ese no lo he expuesto nunca, porque no ha coincidido, ¿no? Que sería muy bonita, porque sería una aportación tremenda para la historia de Bilbao a través de un personaje muy bilbaíno, a través de un pintor muy bilbaíno, ¿no? Incluso un recorrido visual por Bilbao, que puedes ir a la iglesia de San Antonio y ver unos murales magníficos, puedes ir a distintos sitios, ver obra suya. Yo creo que es muy interesante verla, además, pararse en cada una de las piezas. Sus cuadros son tremendamente oscuros, con unos colores muy concretos. Su paleta cromática la mantiene permanentemente. A mí me parece que es muy interesante y es una opción más de ver. O sea, puedes ir a museos y ver cosas suyas, puedes ir pero ir a una iglesia y encontrarte un gran mural de alguien, a mí me emociona. La ilusión que he tenido yo, la oportunidad de haber hecho las iglesias, para mí, eso sí que me satisface. Ahí sí que veo yo una continuidad mía. Aparte que el tamaño de la iglesia me ha permitido desarrollar mi potencia, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy orgulloso porque me gustan todas las iglesias que he hecho, pero la de San Vicente la que más, porque San Vicente me dijeras lo que quieras, y San Vicente hizo un cuadro como si estuviera haciendo un cuadro de Carmen. Solo que le puse a Jesucristo, a Cristo allí, y ya está. Siempre decía antes que yo soy un pintor de tamaños grandes, pilares, y quizá yo no esté bien aprovechado por la gente por los que te pueden encargar estas obras, de haber hecho mucho más obras grandes, potentes, en sitios perdurables, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el sitio perdurable en sí, como las iglesias, no hay. Eso sí te que transmite, porque se supone que va a durar tiempo y que cada vez que entre allí un nieto mío, un bisnieto, que sea, pues como nos pasa ahora cuando entras y ves a Bogorán, las tallas de Bogorán en San Antón, ¿no? Pues fíjate, si hubiera aquí un descendiente de Bogorán, pues estaría ilusionado viendo lo que hizo su tatarabuelo, ¿no? Hay una obra que
de Iñaki García Arguín que posiblemente pues algunos espectadores digan, bueno, y esta es una obra menor. Me estoy refiriendo al logotipo del Athletic Club de Bilbao. Yo cogí varias cartulinas, aquí en el Caballete fue una, hice la otra, hice como 7, 8 por ahí. Sí, con ellos delante, todo, sí. Sí, fue pues lo que lleva eso, el rato que estaban aquí, vinieron los del Atleti y los del... Y el tiempo que me llevó pues fue pues una hora, así que entre hacerlo todo, ¿no? Buah, eso es maravilloso. A mí me parece maravilloso. No se puede decir más con menos. Es que más se ve que es un jugador en rojo y blanco levantando los brazos por una victoria, por un gol o por un trofeo, y no hace falta más. Que se vea el rojo y el blanco, que es el Atleti, y luego pues el movimiento de un jugador de fútbol, ¿no? Se me corrió la idea del éxito, del triunfo, del gol o del... Y nada, empecé a hacer varios y tal, hasta que agarraron les gustó y dice, venga, Se lo llevaron, joder, al de Doria ya tenían hecho ya toda la correspondencia ya con el logotipo hecho y tal. Ni hablar de dinero ni nada, vamos. El primer día ya se lo tiraron, ya lo daban por hecho, como dijo, pues yo soy socio de honor, digo, esto no entiendes, Aquí por la... No se puede decir más con 4 trazos y un punto. Yo les firmé, como les concedía la explotación, bueno, los dibujos y tal, para el año para lo que era el centenario, ¿no? Y entonces, digamos, como también me encargaron luego un cuadro grande, el cuadro del centenario, que está el de 2 metros, entonces hicimos un total de todo el cuadro con esto y tal, una cantidad. Dije, yo no os voy a empezar a preguntar cuántas camisetas vendéis, eso es imposible. No se puede hacer una cosa tan expresiva, ahí viene su expresionismo, y, ¿cómo te diría yo?, y tan impactante del Athletic con 2 pinceladas. A mí me parece un acierto. Entonces quitaron el contrato con el que tenía y cogieron el logotipo, hicieron marca Athletic con el logotipo. Y ellos se han aprovechado de eso por el éxito que ha tenido. Que ellos se apoyan siempre, fíjate el éxito que tienes, porque todo el mundo sabe. La verdad es que yo pues a la gente cuando me conocían más por el logotipo, el pintor del logotipo, por lo que haya hecho toda mi vida. Y bueno, total que ahí yo creo que algunos me dijeron, no, porque ahí tenían que haber contado contigo y tal. Entonces, y tienen razón, luego pensándolo yo bien, pues sí, hombre, no sé si es mal que cuando hicieron marca me hubieran llamado, me hubieran metido a mí en el rollo, ¿no? Yo cada vez que lo veo en un coche, en un polo o tal, me pongo muy alegre, porque me parece maravilloso una explosión de bilbainía, una explosión de Athletic y una explosión de un artista. Contra el Athletic tú no vas a ir porque eres socio, ¿no? Pero claro, tú no vas contra el Athletic, resulta, me dices después, mira, estos han hecho una marca. O sea, tú si puedes reclamar algo es a la marca, que no es el club. Es una, ya esa parte es una marca, es como Adidas, es una marca. Eso me dijeron después, pero bueno, total que pues he tenido que aguantar, pues que tú eres tonto y tal, esas cosas que se dicen, ¿no? Y bueno, yo satisfecho por haber tenido ese éxito tan grande, eso sí, pero nada más, claro. Iñaki ha trabajado muy bien, ha sido de los artistas que ha vendido, que ha tenido la suerte a lo largo de su vida de tener un reconocimiento profesional y de vender, de vivir de su pintura. Esto lo pueden decir muy pocos artistas, porque el panorama artístico nuestro pues es más bien pobre en cuanto a poder ganarte la vida, porque hay un coleccionismo relativamente escaso. Pero Iñaki cogió esos años 70, que fue cuando hubo un boom
por la pintura. En Bilbao había muchísimas galerías y él fue uno de los artistas de más éxito. Y no importaba lo que pasaba afuera, es decir, tú podías ser muy reconocido en Bilbao y a lo mejor no te conocía nadie en Madrid, y mucho menos en Londres, pero en todo caso Bilbao era un mundo lo bastante grande para cierta manera de entender la pintura como para que fuera suficiente, ¿no? Se vendía mucha pintura, de hecho, y García Rubin vendió mucha pintura como otros pintores, y yo creo que era un mundo propicio, adecuado para ser pintor y para sentirte honrado de serlo. No es un artista que se recluye en su estudio, es un artista que sale a la calle, que le gusta salir a la calle, que le gusta comunicar su trabajo, que le gusta compartir su trabajo en la cantidad de exposiciones que ha hecho a lo largo de toda su vida. Siempre Iñaki García Arbuin ha estado presente en todos sus actos, es un artista público también. A Iñaki, si no llega a tener una historia pictórica en la ciudad de Bilbao, no le encargarían cosas. Lo que pasa es que él ha sido un exponente muy importante dentro del mundo del arte y es lógico que se piense en él cuando se va a encargar algo. La sensibilidad que tiene también en la pintura se acerca mucho a la sociedad bilbaína. Me parece muy bien. Me parece muy bien que se encarguen cosas a artistas de esta naturaleza. Los artistas, entre otras cosas, han vivido de los encargos, cosa que está muy bien, ¿eh? Eso les ha permitido experimentar luego en cosas que son más personales, pero la historia del arte está llena de encargos maravillosos que no hubieran existido si no llegan a ser encargadas. No, eso no es malo. A mí lo que me parecería malo en el caso de García Arbuin no se da, es que anduviera mendigando un puesto y tal, y no le veo a García Arbuin mendigando puesto en ningún sitio. No. Los encargos que ha recibido, los últimos que yo conozco, pues me parecen un reconocimiento, ¿eh? Porque los encargos de pintura y los encargos de escultura normalmente toman otra dirección, que no es la de Iñaki. Pintor de cámara del PNV, por ejemplo, ¿sí o no? Ya lo he oído yo. Sin embargo, voy a ser objetivo. Yo creo que no. No te puedo decir más. Es decir, yo no sé, yo no entro en las interioridades de cada cual. Yo creo que no. Pero el hecho de que haya trabajado para Sabine Echea y, bueno, Arteta era socialista y pintó para gente del PNV, mucho. ¿Vale? Pues él me invitó a varias conferencias y tal, y a las inauguraciones de las exposiciones que ha habido y tal, y le dije, ¿y cómo acabas tú el año este? Y me dice, pues no, vamos a hacer una cena y tal, y no sé qué. Y entonces yo ahí me quedé con esto, y luego estuve pensando, y lo pensé, y dije, ¿qué te parece si hacemos esto otro? Y les gustó muchísimo la idea, y entonces cambiamos la cena por la inauguración de la obra más grande, con las personalidades que vinieron, que le dieron de alguna manera, yo creo que el broche final a todo el año.
guère le temps d'attendre, car avec mon nouvel amant, près des remparts de Séville, chez vous dominas postia, j'irai doser aussi plus di porti Manzanilla, puis j'irai chez los postia. Recuerdo con nitidez el día que te llamé cuando avanzaba la reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao para encargarte, para hablar de este proyecto, ¿no? Se cerraba el museo por un tiempo, por la ampliación, y te propusimos sacar el arte a la calle para que los ciudadanos echaran un poco menos en falta el cierre del museo, la visita al museo, ¿no? Y la verdad es que Iñaki reaccionó con un enorme entusiasmo al reto, no hubo que cortejarle demasiado, ¿no? Luis Iturri le había envenenado con la trágica historia de Carmen para el Arriaga, y encontraste en ese largo lienzo, 50 metros de longitud, el más grande sin duda de toda tu trayectoria, la oportunidad de desarrollar este drama entre el amor y la muerte como una danza. Yo tuve la ocasión de verle trabajar en esta gran obra, te pusiste a bailar sobre cada uno de estos paneles que componen este monumental panorama, ¿no? Pues me alegro mucho, sinceramente, que haya encontrado aquí su lugar definitivo, y lo que fue un generoso gesto público y de afecto hacia el Museo de Bellas Artes de Bilbao se haya convertido ahora, al lado de los sombríos espacios donde se cría el vino, la obra madura en la que reposa el conjunto de tu trayectoria. Yo un día estoy en su estudio, veo un montón de paneles grandes de madera, y yo estaba necesitando paneles de madera para una cosa. Y entonces dije, ¿y esto que tienes aquí? Porque no se veía nada más que los paneles, ¿no? ¿Y esto que tienes aquí qué es? Y dice, no, esto es un cuadro. Y digo, ¿un cuadro? ¿Qué dices? ¿Pero esto, todos son un cuadro? Serán muchos cuadros. No, esto es un cuadro, todos los que ves aquí. Estaban todos amontonados. Y entonces le dije, enséñame. Y entonces me levantó uno y vi justo dos caras, ¿no? Y dije, ¿pero qué dices, tío? Esto es maravilloso. Y dice, ya me dicen, pero es maravilloso, pero como no hay sitio para ponerlo, aquí lo tengo tirado. Y entonces aquella vez que me dijo esto, pues se me quedó ya en la cabeza. Se me quedó en la cabeza, y un día estábamos en la bodega que teníamos que hacer un recinto, y entonces pensé como arquitecto y dije, joder, no voy a hacer un recinto como estoy pensando, lo voy a hacer de otra forma, para que me quepa el mural de Iñaki. Y entonces se lo propuse, ¿qué te parece si exponemos el mural de Carmen en nuestra bodega? Y él dijo, vamos, que le haría feliz, que era lo que quería, que no quería tener evidentemente la obra más grande que ha hecho nunca amontonada en un almacén, y que fenomenal. Cuando se la colocaron en el mural en la bodega, que se la iluminaron, hubo un estudio previo, hubo un gran esfuerzo por parte de los propietarios de la bodega en colocar el mural como se merecía. Con buena intención lo limpiaron con limpiacristales. Me llevó a mí allí todo apurado el hombre, porque habían desaparecido matices de brillo, de matices de los negros, de los rojos, y él me explicaba con una atención, ¿no ves el rojo? El rojo todavía se mantiene, pero mira esto y tal. Y nos tocó ir 6 o 7 veces desde Bilbao, nos pusieron un andamio, y él por abajo, yo por arriba. Yo hacía lo que él me indicaba, tampoco soy un experto en la materia que él utiliza. Y quita aquí, quita allá, la sombra, ¿no ves esto? Y yo le he visto sufriendo, sintiendo, o sea, yo creo que estaba dentro del mural el hombre. Yo era un mero mandado para hacer lo que él me decía, ¿no? Y cuando vimos ya el resultado final, que ya le empezó a gustar,
de maravilla. Pero pasaron meses y nos tocó otra vez la misma. Y decía, no, ha perdido todavía tonos, ha perdido esto, vamos a hacer otra vez. Y venga, y otra vez con un látex que él llevaba, los dos, yo por arriba y él por abajo, los 50 metros. Otra cosa muy importante también por la que nos pareció que Carmen era un sitio adecuado a Rioja Alavesa, no solo a la bodega, sino a la propia comarca de Rioja Alavesa, era porque en Ollón nació Sebastián Iradier, que compuso una canción, la más famosa de la ópera Carmen, que el señor Bizet, cuando hizo la adaptación a la ópera, se la robó. Y entonces pues es la canción esta que conocemos todo de pues esta canción no es de Bizet, es de Sebastián Iradier, se la robó y entonces dije, bueno, pues esto es muy interesante, que además esté en el sitio donde una de la habanera más importante de Carmen fue compuesta, ¿no? Entonces, bueno, unimos estas dos cosas y por eso ha venido aquí. Mira, hay cosas que me cuenta Iñaki que solo se las cuenta un amigo, que eso es el libro negro que tiene. Y ese libro negro, claro, cuando yo lo he visto en alguna conferencia y así, todos los periodistas le preguntan, todo parece que es maravilloso, pero hay muchos momentos malos, muchas zancadillas en la vida y no es tan fácil. Y ese libro negro que nos cuenta Iñaki en Petit Comité, digamos, pues te das cuenta que a veces también me siento identificado con muchas facetas de la trayectoria artística que no es tan sencilla. Lo que yo llamo libro negro pues forma parte también del diario mío, pues son las cosas que también pues que no han salido bien, también las anoto también, porque la gente cree que pues que yo he tenido éxito en mi pintura, que siempre ha salido bien, todo bien, ¿no? Bilbao, salvo rarísimas excepciones, no ha reconocido jamás a sus artistas. Ya está. O sea, ya está dicho todo. Pero exposiciones que me han costado dinero, luego galerías que han fracasado, que generalmente porque he tenido durante toda mi época he tenido muchas galerías y que pues que han, por lo que sea, o se han cerrado o no han liquidado, han desaparecido, de cuadros que han desaparecido, dinero, liquidaciones. Porque en ese mundo hay de todo, ha habido de todo, ¿no? Ha tenido un reconocimiento como pintor vasco indiscutiblemente, ¿no? Como pintor contemporáneo en los años 70 y 80 ha tenido un reconocimiento indiscutible, fuera, me parece a mí. Y por lo menos para mí, esa es mi percepción. Ha expuesto en Madrid, en la Galería Gavar ahí exponía gente como Clavé, gente así, gente importante. Por lo tanto, ha sido un pintor que sí ha tenido un cierto reconocimiento fuera del País Vasco. Ahora, el reconocimiento, como decimos siempre, nunca depende de ti, puedes pintar maravillosamente, pero siempre hay otros factores que intervienen, condiciones políticas, el marchante que tengas, el poder de penetración de tu galería en la ciudad en concreto, o las cualidades de tu marchante. En todo caso, la capacidad de representación que tenga tu galería o tus galerías. Eso es ajeno al pintor. Podemos controlar algunas cosas, pero esas no, desde luego. Es muy difícil situarse. Hay una cantidad de pintamonas en el mundo de hoy, pintamonas, que tienen un reconocimiento internacional impresionante. ¿Cómo funciona eso? Funciona con que hay un marchante que dice, yo voy a comprar pintura de este artista joven. Ese marchante tiene contactos con los medios de comunicación poderosos, a los que engrasa adecuadamente, que cada uno interprete cómo es el lubricante o en qué consiste.
Entonces, a través de esos medios empieza a hablarse del artista y se sugiere la conveniencia de que los buenos aficionados al arte adquieran obras de ese artista. Y se pone la maquinaria en marcha. Y de una ciudad se pasa a una nación y de una nación se pasa al ámbito internacional. Siempre hay detrás de esa cuestión un galerista importante, ojo, importante, con proyección internacional. Si tienes al marchante que quiere llevarse mucho, si tienes al agente de prensa que es el encargado de que se lubrique la maquinaria, y tienes al pintor dispuesto a producir lo que quiere el marchante, ya está montado. ¿Cuánto dura eso? A lo mejor no dura mucho, pero sí que te coloca en el ámbito internacional. ¿Lo ha tenido eso Iñaki? No, no creo ni ningún pintor español, salvo, hombre, figuras tipo, yo qué sé, Antonio López y demás, que ya están también pues, por el galerismo situados en el ámbito internacional, pero es muy difícil, es muy difícil. Quizá al público pues contamos lo maravilloso que es, pero hay muchas zangadillas, detractores, envidias. O sea, nadie te va a hacer la trayectoria que tiene Iñaki, nadie la ha hecho fácil, se la ha tenido que currar él, y a la mínima que te equivoques van a por ti, y esa es la historia del artista. O sea, todo eso pues lo tengo anotado para que un día se sepa que bueno, que en realidad todo no ha sido, que todo no ha salido bien, ¿no? Que siempre no he tenido éxito en todo, como muchas veces la gente opina, bueno, tú vendes todo, haces todo, y yo, bueno, pasa que estas cosas, lo que no sale bien me lo guardo para mí. Claro, yo tengo la suerte de pintar, de ser pintor. Que hoy en día es una mala suerte, sí, porque, hombre, quizás si se me hubiera ocurrido hacer pues estas instalaciones y cosas de esa, ¿no? Y el arte que se hace actualmente, pues bueno, estaría en otro sitio, ¿no? Pero quiero decir, como yo soy pintor y me debo a mí y no me voy a traicionar a mí mismo, pues me iré pintando mis cielos. ¿Qué voy a hacer?